Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Yo no sabía qué hacer de mi vida y miraba para arriba a ver si bajaba la pelota. Tenía 19 años y me sentía solo en una cancha vacía. Todavía estoy ahí. Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo y estoy cerca de la edad que tenía mi padre cuando se tumbaba de la moto. Osvaldo Soriano nace en 1943 en la ciudad balnearia de Mar del Plata. A los 26 años se instala en Buenos Aires. Creo que yo debo ser uno de los pocos escritores argentinos que han sido jugadores de fútbol antes de ser escritores, y siempre tuve la sensación de que todo eso estuvo muy fuertemente vinculado con todo lo que iba a hacer después en mi vida. A partir de 1969 trabaja como periodista en Primera Plana, Panorama, La Opinión y El Cronista Comercial, junto a grandes figuras de nuestra literatura. Su primera novela es Triste, Solitario y Final, que es traducida a 12 idiomas y con la que obtiene el Premio Casa de las Américas de Cuba. En 1976, Osvaldo Soriano se exilia en Bélgica y luego en París, donde vive hasta 1984. Durante esos años denuncia, junto a Julio Cortázar, entre otros, los crímenes perpetrados por los militares argentinos. En mi caso, que fue el gran éxito de No Habrá Más Penas ni Olvido y de Cuarteles de Invierno, yo creo que se debió sobre todo a una confluencia de hechos históricos y sociales que hicieron que esos dos libros se encontraran con los lectores en un momento determinado. Cuarteles de Invierno es considerada la mejor novela extranjera del año en Italia. En 1983 se conoce en Buenos Aires No Habrá Más Penas ni Olvido. La versión cinematográfica de Héctor Olivera gana ese mismo año el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Comisario, la situación se está poniendo muy fulera. Manda 3 milicos al frente. Estos muchachos le van a cubrir la retaguardia. Si la retaguardia la podemos cubrir nosotros. ¡Hacé lo que te digo! Varias de sus novelas han sido llevadas al cine y traducidas a diversos idiomas. Esto se debe, creo yo, a que ciertos lectores se identifican con una manera de narrar que yo tengo y que supongo en la Argentina cada uno de nosotros tiene su propio estilo y su propia personalidad. A lo largo de su vida recibe importantes premios. Primero fui periodista, luego fui periodista y escritor, y hoy sigo siendo periodista de algún modo también. Sus últimas publicaciones son La Hora Sin Sombra y Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. Osvaldo Soriano, amigo entrañable para muchos, muere tempranamente el 29 de enero de 1997 a los 54 años. Y creo que ahora sigo rehaciendo goles que no hice. De pronto me digo, ¿cómo puede ser que aquella vez no la tocara por encima del arquero?
caso notable de un escritor que, habiendo siempre sido muy reacio a las fiestas, a las notas, a mostrarse públicamente, se puede decir que ha llegado, si usted me disculpa la palabra, a ser un escritor exitoso, ¿no es cierto? Con mucha difusión, sus libros se venden, las editoriales se lo disputan. Realmente es muy interesante, como que usted se ha impuesto a través de su obra, ¿no es cierto? Es su obra la que le ha ido ganando el espacio muy importante que usted tiene. Y soy testigo de que es un espacio que usted tiene no solo en la Argentina, sino también en el exterior. Sí, usted sabe que la palabra exitoso en este tiempo siempre es vista por un sector, claro, lo aprecié ese gesto, porque tiene siempre, por lo menos para gente de nuestra generación, algo de peyorativo. Más allá de que objetivamente, bueno, uno puede tener éxito en una carrera o con libros o lo que fuere. Se puede tener un buen éxito, se puede tener un mal éxito. ¿No? Naturalmente. Supongo que hay una niña o un muchacho que se proponen bailar en el Colón y hacen toda su adolescencia y su vida de trabajo y un día lo consiguen y les pagan 100 pesos, si es que les pagan, es un éxito de todos modos, porque es el sueño de su vida, ¿verdad? Y son nuestros sueños. Yo tengo la sensación estoy seguro de que es el cumplimiento de algunos de nuestros sueños, el éxito verdadero. En todo caso, y al fin de cuentas, el único éxito es la felicidad. Sí, es la primera utopía, ¿no es cierto? Es verdad que yo no me gusta por carácter, por timidez quizá, porque me cuesta mucho moverme en lugares públicos, entonces no suelo salir, la televisión me da mucho miedo, de modo que es un miedo que no podría explicar, pero entonces es verdad que me mantengo un poco al margen de esto. Tengo, como usted sabe, horarios muy extraños, en los cuales me convierto en un ser un poco social, puesto que yo duermo de día y vivo de noche, entonces ni para hacer los trámites llego a tiempo. Tengo que... Está la ventanilla cerrada. Hace como un mes que mi pasaporte para renovar, al que no llegaré nunca, hasta el día anterior a tener que viajar, ¿verdad? Ese tipo de inconvenientes. Ese horario invertido que usted tiene que ver seguramente con las horas más aptas para escribir, ¿no es cierto? Según sus hábitos, ¿no? Sí, y de una vieja costumbre. Tal vez yo alrededor tenía 20 años, más o menos, cuando trabajé en una fábrica en Tandil, una fábrica de motores de auto, en Metalúrgica Tandil, que fue en un momento determinado la fábrica de coches, de la mayor parte de los coches del país. Yo trabajaba como toda persona que vivía en Tandil, trabajaba allí y trabajaba de noche. Allí escribí, trabajando de sereno, mis primeros cuentos ilegibles, imposibles de mostrar. Y yo no sé si no fue desde entonces, creo que he guardado uno o dos, no los he guardado siquiera, los he encontrado por casualidad. No porque usted vio que a veces después uno se muere y se publican cosas atroces. Como le pasó a Cortázar, ¿no es cierto? Como sí, a casi todo el mundo. El mismo Borges, que se le han publicado, cosas que no hubiera publicado en su vida, ¿no? Exacto. Sí, que es una gran discusión, ¿verdad? Pensaba si puede ser un consejo para los escritores tirar, como hizo Guiraldes, por el aljibe, siempre las primeras obras, ¿no? O no las tiró, pero siempre reniega Bioy Casares, que siempre dice que no quiere ni oír hablar de sus primeros libros, ¿no? Sí, es una gran discusión, porque uno siente Yo me imagino cuando uno se aproxima a la gran vejez, uno se puede morir ya mismo, pero uno se dice, bueno, se aproxima a la gran vejez, ¿qué hacer? Porque al mismo tiempo uno dice, bueno, la única manera es quemarlo, o tirarlo, como usted dice, en algún pozo de olvido donde nadie encuentre esos papeles para uno vergonzantes. Pero al mismo tiempo hay un cierto apego a aquello que uno hizo, mal o bien, y que no quiere publicar. Entonces es una eterna discusión esto de si se
de si las viudas, amantes o amigas y amigos deben o no meter las manos en los cajones. Yo, mi primera reacción es que no. Que no. Mi primera reacción es que no. Pero claro, siempre hay algún experto, algún crítico que dice, bueno, pero ¿acaso el autor tiene más derechos sobre sus cosas que el presunto lector? Y es quizá una discusión de nunca acabar. ¿Por qué empieza a escribir Soriano? ¿Cómo es que usted empieza a percibir que su camino va por ese lado? Yo no sé si percibí que el camino iba por ese lado al comienzo, puesto que yo vengo de una cultura muy opuesta a los libros y a lo que clásicamente llamamos cultura. Yo vengo primero de pueblos del interior muy pequeños. Usted nació en Mar del Plata. Yo nací en Mar del Plata, pero tengo en ese sentido un origen que me es difícil de establecer, de quedarme yo con un lugar, porque es verdad, soy marplatense, pero a los 3 años ya empezó mi padre, que era empleado público, a dar vueltas por todo el país. Creo, ¿no? De obras sanitarias. Y que viajaba. Y que viajaba, lo trasladaban de un lugar a otro. Usted ha hablado mucho, ha escrito mucho de su padre, ya volveremos sobre ese tema. Entonces me es un poco difícil saber, en ninguna parte me consideran de ahí. Medio doloroso, digamos. Un poco en Mar del Plata ahora, quizá por esto usted decía al comienzo del éxito, entre comillas, ¿no? Entonces, Mar del Plata de pronto se dice, bueno, sí, nació acá, pero en Tandil, donde viví 8 años, nadie me tomaría por tandilense. Sí me trataron muy bien en Neuquén, donde yo viví en Chipoleti de Río Negro, pero en la otra orilla del río. Y volví después de 33 años. Y de hecho, un poco mi origen es ese, porque fue el fin de mi infancia y la adolescencia. Y lo que para mí fue muy importante en ese momento, que en ese momento el Valle era un lugar muy desierto y muy... no había librerías, por ejemplo. Eran lugares muy pequeños, no eran los conglomerados que son ahora. Y la diversión y la cosa más fuerte que pasaba era el fútbol. Entonces yo soñaba con ser un jugador de fútbol, de hecho jugué al fútbol allí, y no había leído más. Yo diría, para mí, lo que mi padre me transmitía era que los libros estaban asociados al saber técnico. Técnico. La electrónica, era un hombre que se manejaba muy bien con las cosas que yo desconozco, la alta matemática y esas complejidades que para mí son de otro planeta. Y no había en mi familia alguien proclive, creo que había un Martín Fierro en la biblioteca, como supongo casi todas las bibliotecas donde hay un solo libro. Naturalmente en el colegio nos asestaban con los clásicos que uno odiaba. Uno terminaba odiando los clásicos de mal dados que estaban, ¿no? Había que leer. Había que leer, sí, Don Segundo Sombra. Entonces uno los odiaba a Guiraldes, a Cervantes, a Sarmiento, porque había que leerlos. Y eran señores engolados los que daban estas clases, que no daban ganas de... Uno no se reía con el Quijote. Los hacían a uno muy aburridos. ¿No? Muy aburridos. Si uno hubiera sugerido, como hay, que el Quijote es una novela cómica, hubiera tenido un 0, ¿verdad? Entonces, un poco, luego, en uno de los... Ya a los 20 años, cuando yo fui a Tandil, con mis padres van a Tandil, que era una ciudad ya más grande, donde a través de un cineclub, de un grupo de teatro, eran los años 60, de gran movimiento cultural,
es por allí donde me vinculo a hago las primeras lecturas y escribo los primeros cuentos, pero no creo que haya sentido nunca, hasta muy avanzado el tiempo y hasta mi segunda o tercera novela, que yo era un escritor. ¿A quién le mostró sus primeros cuentos? A los amigos de Tandil, a 2 o 3 amigos que lo juzgaron con alguna benevolencia. Había uno mejor que yo, había un escritor mejor que yo en Tandil, que era el... Pero eran amigos que preferido. recibían bien el hecho de que uno escribiera un cuento. Sí, era naturalmente porque era un grupo muy rico. En ese momento estaban, en Tandil estaban Facundo Cabral, Víctor Laplace, en fin, había un grupo, acababa de irse Gombrowicz, Claro. estaba Jorge Di Paola. Es decir, era una buena camada de gente que, no sé si fue la última, no me Néstor atrevería a Tirri, decir. creo que también es Tandil, ¿no? Hay varios. También, Claro, naturalmente. claro. ¿Cuáles son las constantes de su obra, Soriano? Yo creo que una cierta visión, me cuesta hablar de mí, de mi obra, pero será una cierta visión irónica de lo que nos deja la realidad y no la realidad misma. La soledad, sin duda, profundizando y yendo más allá de lo que aparece como historia, como el argumento de una novela. Yo creo que todos mis personajes son perdedores solitarios. Náufragos casi, Y ¿no? náufragos, sí, es una buena mención. Que de algún modo entonces representan, creo, puede que me equivoque, pero representan por lo menos una larga época de este país, ¿no? Los creadores de este país han sido náufragos y solitarios, ¿no? La mayoría de sus libros fueron llevados al cine, ¿no es cierto? Que se filmaron y alguno estuvo a punto de filmarse, ¿no? Sí, hay El primero tres de que se ellos, filmó fue el de Olivera, No, el que filmó Pena ni Olivera, Olvido. en No habrá más pena ni olvido. Cuarteles de invierno Que le dirigió Lautaro Murúa, Cuarteles de invierno, y después vuelve a dirigir Olivera pronto, Una sombra. Una sombra del pronto serás, y hay posiblemente un plan para El ojo de la patria, que pasaría en Europa y en Argentina, como la novela. Hay un plan, pero... ¿Usted cree que su lenguaje es fácilmente traducible? Yo creo, ¿sabe qué? En el fondo, yo creo que es una trampa para directores lo mío. Es decir, yo nunca he pensado... El mismo Olivera me ha dicho, no pensás nunca en tus intereses, porque las novelas son aparentemente muy cinematográficas, pero luego al trabajarlas es muy complejo pasar esto a imágenes y a una historia que pueda durar 2 horas y sea exhibible. Triste, solitario y final, que es quizá si alguien me hubiese dicho que apostara por una novela que pudiera ser llevada al cine, yo Recordemos dicho, que Triste Solitario fue su primera novela. Mi primer novela. Editada, si no me equivoco, en 1973 de haber sido. Exactamente. Yo hubiese dicho que era esa y Triste, Solitario y Final en varios países, primero en Argentina hacia el 74 o 75 hubo un primer intento, y luego en Francia, en Italia, hubo por parte de las televisiones asociadas, estas mezclas que hay ahora, desde hace una década, y yo entiendo poco de capitales, de televisiones estatales, más capitales privados, etcétera, pero se llegó siempre a la conclusión de que era carísima, hubiera sido carísima la producción de Triste, Solitario y Final por cosas que yo jamás hubiera tenido en cuenta. Por ejemplo, que es carísimo el nombre del detective Philip Marlowe, de Chandler, hay que comprarlo. Porque ahí tiene derechos. Tiene derechos. Y Laurel y Hardy más o menos debe ser. Y Laurel y Hardy hacen falta permisos complejos de toda la familia y sobre todo... Y Laurel y Hardy no hubieran sido problemas serios porque son los personajes queribles de la novela, pero el problema era cómo hacer con Chaplin, que es un personaje antipático en la novela, y
Y ya no es lo mismo que alguien apareciera disfrazado de Chaplin y llamándose Chiplin. De modo que se fueron frustrando esos intentos. ¿Usted está satisfecho de sus experiencias cinematográficas? En general sí. En general sí. Entonces, que un escritor siempre es la cosa más clásica. Al escritor no le gusta lo que hacen con sus libros, pero yo... Siempre es paradigmático aquel recuerdo de Benedetti profundamente enemistado con Renan. Claro. Y La tregua aspirando al Oscar, ¿no es cierto? Que a mí me pareció una maravilla la película. Y que sí, Benedetti se enojó cuando se lo dije, yo no sabía que no le hubiera gustado. En fin, todo esto que es muy típico en nosotros. Yo lo tomo, en general me digo a mí mismo y me convenzo de que esto es una película del director y no mía. Entonces, que todo lo malo que pueda pasar y todo lo bueno que pueda pasar será del director. Usted ha escrito mucho sobre su padre. No sé si lo recuerda o lo recrea, digamos, pero es una figura verdaderamente... Sí. Supongo que las dos cosas, claro. Supongo que las dos cosas. Fue quizá para mí, naturalmente la muerte de mi padre que sucedió ya hace 20 años, fue quizá el momento más duro de mi vida, el momento más duro de su vida. Sin duda, el momento más difícil de superar, no sé, yo nunca hubiera pensado que mi padre era alguien que se podía morir. Por mucho tiempo, bueno, sobrellevé eso como sobrellevamos las penas de nuestras vidas. Y en algún momento, yo no recuerdo exactamente en qué momento, empecé a escribir algo sobre el oscuro personaje real que era mi padre, pero al mismo tiempo con un costado ejemplar, es decir, ese costado que en los años, sobre todo en los años 50, fue era ese funcionario público de obras sanitarias, es decir, una empresa de servicio, una empresa del Estado de servicios, que iba por el país fundando cosas. Fundando. Mi padre, a mí me encanta porque le asocio todo el tiempo a los fundadores tan olvidados de nuestro país, de nuestra patria. Me acuerdo, creo que eso lo escribí una vez. Una vez que fuimos, me llevó en la bicicleta, era hacer una multa en un barrio rico de San Luis. Tenía una pileta de natación, el agua estaba racionada. Había una sequía espantosa, la gente no tenía agua y por supuesto había los ricos que habían llenado su piscina y se bañaban chochos. Y ahí fue mi padre, me llevó en el caño de la bicicleta, tocó timbre para hacer la multa. Naturalmente nos sacaron, como usted imagina, que nos podían sacar hasta con las groseras palabras de a ver, vos, inspectorcito, te voy a llamar al gobernador. Parece que estaba el gobernador ahí y todo. Era una situación muy extraña, pero chicos, estábamos en la vereda y yo sentía que iban a empezar a humillarnos. Porque estaban medio borrachos, vino otro que empezó a hacer... Estaban frente a un pobre funcionario de obra sanitaria que venía a tocar el timbre a un lugar donde quizá, si no era el gobernador el que estaba, era un ministro de gobierno. Y recuerdo la reacción de mi padre, que es... no sé cómo lo debe haber inventado en el momento, ¿no? Enfrente había un gran árbol gigantesco. Otro levantó el brazo y lo miró, lo enfrentó al tipo y le dijo, en aquel árbol paró el general Belgrano con su tropa, después de la derrota de no recuerdo cuál. Muertos de sed. Y el general Belgrano, muertos de sed, y mandó a hacer un pozo para buscar agua. Y estuvieron días trabajando hasta que encontraron un poquito de agua. Pero muchos habían muerto en la mitad. Entonces, suerte de tensión. Claro, naturalmente, al fin de esto nos tiraron un baldazo de agua. El tipo no le importaba un pito ni Belgrano, quería seguir bañándose. Pero creo que salvó la dignidad. Evocó. Naturalmente, Belgrano creo que nunca pasó por San Luis.
San Luis iban los presos. No sé, alguien me corregirá, pero creo que no pasó por San Luis. Pero recuerdo estas historias que quizá sean el origen de luego de un personaje maleable para un relato, ¿no? Usted, Soriano, siempre ha tenido una visión crítica, ¿no?, de la realidad, por lo menos de los aspectos más ligados al poder, de los aspectos más ligados, diríamos, a los Saavedras, ¿no?, tomando metafóricamente lo que usted dice. Sí, entiendo. ¿Usted cree que de alguna manera la función de un intelectual es esa? Yo no sé si un intelectual tiene una función, pero creo que el espíritu de un intelectual, si lo es en verdad, o si es un intelectual, yo diría, en la medida que ese intelectual sea un creador, sea pintor, cineasta, será siempre crítico. Será siempre crítico. Sí, yo no creo, no conozco, por lo menos en este siglo, un artista que no sea, o alguien que pretenda ser un artista que no vea primero lo crítico, lo feo, y que quizá por una deformación o por lo que fuere descarte o no vea cosas positivas que ven los políticos o otros ciudadanos. Yo creo que el escritor, y vuelvo a decir, el artista en general, todas las otras artes tienden a ser contestatarias de por sí. Y luego se les ha dado, creo, como función, o alguien, en los tiempos en que las ideologías estaban en primer plano, se les ha dado o se les ha colgado se nos ha colgado una suerte de obligación, de compromiso, pero que creo que tiene que ver más que todo con el compromiso de decir la verdad, de ser sincero. Yo prefiero sincero a sinceridad, a la verdad, pero la verdad es discutible, cada uno tiene la suya. La sinceridad. Y esto, naturalmente, esto no suele ser bien visto y uno comprende que así sea. Pero en la medida que hoy, que vivimos hace 10 años en democracia, esto pasa a un plano normal y de convivencia. El fútbol es un tema bastante persistente, ¿no?, en sus cuentos y en sus novelas. Es persistente y supongo que mal visto desde un intelectual argentino medio, que no. Usted dijo que siempre hay una suerte de dicotomía a la francesa y no a la italiana ni a la inglesa. La nuestra es a la francesa, que si uno es un hombre de letras, como dicen los franceses, no será nunca un hombre de cancha. Hay que ocuparse de las cosas importantes, digamos. Exacto, entre comillas. La excepción allí sería Camus con su arquero en Argelia y con su frase, todo lo que aprendí en la vida se lo debo al fútbol. Pero de todos modos siempre es una cita marginal también en Francia. Y creo que si una de las causas por las que se me suelen, yo sé, no me lo dicen directamente, pero se me suele considerar, comillas otra vez, populista, y sería una cosa horrorosa para el medio argentino, debe ser quizá porque yo veo en el fútbol no solo el partido de fútbol que vemos al ir a la cancha o al prender la televisión, sino a mí como escritor, como hombre que intenta descifrar ciertos elementos, ciertos enigmas que andan dando vuelta por la sociedad, a mí me parece que, no sabría explicarlo muy puntualmente, pero me parece que dentro de una cancha, y lo que pasa alrededor, pero sobre todo dentro de una cancha, se escenifican los dramas y las tragedias de una sociedad. De una manera o de otra hay que saber leerlas.